Despierta RD, el equipo mejor informado de la República Dominicana, como cada viernes. Me acompaña a esta hora, son las 7:40 de la mañana. Alberto Medina, ¿cómo estás? Mira, vinimos combinados. Bien, por la gracia de Dios. ¿Combinado? Un ¿Combinado? contraste, Bueno, papá. Tú de ya. azul y yo de rojo vino. Lo único que el vino yo no me lo tomo. ¿Cómo está todo? Estamos bien, por la gracia de Dios. Amén. Hoy es viernes. Así es, y el ya cuerpo lo Y sabe. ya eso como que ayuda mucho, ¿verdad? Alberto, aquí estamos, sí. Un tema interesante hoy, de la familia que declaran legalmente a un hijo o una hija, pero biológicamente no lo es. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo tramitar legalmente una documentación para llevarse a ese hijo o hija hacia los Estados Unidos? Mira, qué bueno. Realmente es muy común. En nuestro país se da mucho. El hecho de que, por ejemplo, yo estoy casado, tengo hijos, pero adicional, conozco a un niño que lo queremos como hijo, lo criamos o lo vamos a criar, pero lo declaramos como hijo nuestro, o sea, mío y mi esposa. Esta parte, ese buen gesto de generosidad, ese buen apoyo que yo le quiero dar a ese hijo, en verdad, hasta ese punto estoy bien, pero de ahí a que sea un acto legal, lícito, no lo es. ¿Por qué? Porque estoy comenzando mintiendo, llegando a una oficialía a declarar un hijo como mío que no es mío. O sea, ni siquiera ahí cabe el concepto de adopción. No, porque todavía yo no estoy haciendo ningún tipo de adopción. Lo primero es que cabe destacar que para un hijo ser adoptado, para una criatura ser adoptada, tiene que haber estado declarado por los padres. O sea, para yo poder adoptar un niño, tiene que estar declarado por sus padres biológicos, o al menos por la madre. Y de no ser así, entonces la criatura deberá caer a Conani, y Conani es que me la va a dar. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces es el hijo de mi vecino o vecina, es el hijo de una pariente, y declaro esa criatura como mía. Ya tengo 2, 3, 4 años con esa criatura. ¿Qué sucede con esto? Que a mí, por ejemplo, me hacen una petición. Yo voy a arrastrar a mis hijos, pero ese hijo que yo le tengo una declaración que en la mayoría de las veces es tardío, porque ese niño nació y no lo declararon, y como no lo declaraban, yo lo declaré. Okay. Entonces tengo una declaración tardía. Cuando envían a hacer un ADN, automáticamente se destapó un fraude. Esta parte, usted no debe esperar que llegue ahí. Si usted quiere emigrar a Estados Unidos, no debe esperar. Si usted hizo eso, es necesario que antes de a usted hacerle una petición de residencia, a usted lo orienten. Y esa orientación va hasta el punto de que lo primero que tiene que hacer es, como si fuera un vehículo, descargarse ese vehículo, descargarse ese hijo como suyo. Tiene que quitárselo, y ese proceso se llama desconocimiento. Contrario a cuando usted declara un hijo. Cuando usted declara un hijo, ¿qué es lo que usted está haciendo? Reconociendo. Pero en este caso, cuando lo está negando, quitando, es un desconocimiento. Ahora, ya que el niño quedó con el desconocimiento, no puede quedar sin nombre, sin patria, sin origen. Tiene que declararlo la familia o la madre original, biológica, voy a decir. Entonces, ¿qué sucede? Después de estar declarado, entonces usted puede entrar en un proceso de adopción. Pero cuando hablas de desconocimiento, ¿hay que firmar un documento legal? Claro, es un proceso. O notarizado. Mira, yo, no, por eso te hago la pregunta. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Ya está buena la pregunta. El desconocimiento comienza por ahí, pero lo tiene que hacer un tribunal. O sea, es un proceso que tiene que agotarse mediante el tribunal por el hecho. De hecho, es mucho más largo que reconocer a un hijo. Porque yo puedo ir a reconocer un hijo que tengo contigo, vamos a suponer, pero es mío. Yo voy a ir a reconocerlo. Ese reconocimiento no se va a tardar tiempo, pero el desconocimiento sí. Porque el desconocimiento, lo primero, que tiene que haber un ADN que demuestre que no es mío.
para yo negarlo, para yo quitarlo. Entonces, completado este proceso, ya de que el niño ya no es mi hijo ante el Estado civil, ¿qué sucede después de ahí? Que está declarado por su madre. Si está el padre, pues perfecto, también por el padre. Entonces con eso entramos en un proceso de adopción, un proceso que no es nada corto, un proceso un poco largo yo diría, porque estamos hablando de por lo menos un año. Y es un tanto costoso definitivamente. O sea que es un proceso que no es tan a la ligera así. Después de ahí, entonces, ya adoptada a la criatura, entonces sí usted puede comenzar un proceso de migración, un proceso migratorio con su hijo. Alberto, nos escribe para ti RD, dice, buenos días, licenciado. Una pregunta, si uno está en proceso de petición de residencia, ¿se puede divorciar del peticionario en pleno proceso de espera de conclusión del proceso de residencia? Bueno, puede divorciarse y se anula el caso. ¿Por qué? Porque si yo estoy casado con una persona y yo estoy pidiéndole que sea yo el ciudadano y esa persona se divorcia de mí, obviamente ya no hay un vínculo. Si se divorcia, obviamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tumbar el caso. Normalmente lo hace el peticionario, pero cuando usted va a tumbar el caso, usted usa esa evidencia, esa acta de divorcio, entonces usted lo que hace es que cierra el caso ante UCIS, si está en UCIS, o ante el Departamento de Estado, para que, o también en el mismo consulado ya, para que el caso sea tumbado, cerrado, y usted quede con las puertas abiertas para cualquier otro proceso que usted quiera hacer más adelante. Porque una persona que tiene un proceso abierto, por ejemplo, en inmigración, no puede ir a solicitar una visa. Si tiene un proceso de petición de una pareja y tiene una petición abierta, es muy difícil que pueda hacerlo. Pero claro, quiero aclarar esto. Quien le está pidiendo a usted, vamos a suponer, le está pidiendo en residencia y es un esposo o esposa, procesos que son cortos, y ahora por el otro lado usted está buscando una visa. Esta visa no le va a ser emitida así por así, porque usted tiene un proceso que no es de largo tiempo. Lo mismo que cuando hay un caso que es viejo, fue abandonado, pero sigue abierto, y entonces usted quiere ir a aplicar por una visa, en ese momento le va a salir ese caso y usted debe cerrar ese para poder iniciar el proceso de una visa de no inmigrante. No pasa lo mismo si usted quiere hacer un proceso de inmigrante. Es decir, yo tengo una petición que me hizo mi padre, o tengo una petición que me hizo mi hermano o mi hermana. Esto no quiere decir que yo no puedo tener una petición que me haga mi esposa. No, una petición no riñe con la otra. Pueden ir paralelas, la que me salga primero, esa me benefició. Pero claro, hay costos económicos porque cada una cuesta. Inmediatamente se descubre el fraude. ¿Cuáles son las consecuencias? Interesante pregunta. Por eso debe evitarse llegar a esa parte final donde, por ejemplo, he llevado a cabo mi proceso y he llegado hasta consulado donde me piden o me solicitan el hecho de que presente evidencia mediante un ADN. Cuando yo presento un ADN y ese ADN es negativo, ¿qué sucede con esto? Que yo voy a quedar como es un fraude migratorio, pero un fraude de carácter muy pesado, tanto que yo voy a quedar castigado, inelegible de por vida. Solamente hay una brecha de perdón cuando ese niño o niña es una persona directa a mí, a quien yo estoy tratando de cruzar. Pero si yo estoy tratando de cruzar, por ejemplo, a una persona, hijo de mi primo, a una persona, hijo de una persona X, eso voy a quedar castigado de manera muy fea
y no voy a conseguir el perdón. Alberto, ¿hay un chance luego de esto o no hay chance para poder emigrar a los Estados Unidos cuando se detecta ya un fraude de esta naturaleza? Por eso le digo, hay algunas ocasiones, por ejemplo, vamos a suponer en el caso hasta de yo pasar o ayudar a pasar de manera indocumentada, sea por frontera o por un aeropuerto, a una persona que sea hijo mío. Si es mi hijo y yo estoy tratando de pasarlo con un documento falso, que no sea documento americano, que sea un pasaporte, una residencia o algo parecido, o lo estoy tratando de pasar por frontera de una manera fraudulenta, puedo conseguir el perdón porque se trata de mi hijo. Igual que si yo tratara de pasarte a ti como esposa de manera indocumentada, ilegal, puedo conseguir perdón por eso, porque se trata de esposa, si estamos casados. Okay. No por el hecho de que seamos una relación de unión libre. Y también que sea, por ejemplo, un hijo biológico. Ahí puedo conseguir el perdón. Pero si se zafante a esas dos condiciones, cualquier otro factor, cualquier otra persona que yo trate de ayudar, entonces me va a hacer a mí inelegible para siempre. Y por ejemplo, no tengo perdón. Cuando se da el caso de que la persona tiene 3 hijos, pero hay uno de estos que no es biológico, o sea, el proceso se para completamente, claro, para todos los miembros. Para todos, porque wow, el que quedé castigado fui yo. O sea, y lo arrastra a ellos. Exactamente. Entonces, okay. Bueno, es que mientras yo no emigre, ellos no emigran. Entonces, quedé castigado yo y por lo tanto ellos también le tocó de mi castigo. Entonces, yo no voy a poder emigrar ya en el futuro, pero ellos, los hijos, sí van a poder emigrar. Incluso ese niño al que yo traté de cruzar, si tenía menos de 18 años, es decir, que no tuviera una mayoría de edad, que no tuviera ese grado de conciencia de que por él estaban haciendo un proceso del que él también, de manera madura ya, tenía responsabilidad, porque cuando tú eres adulto, ya en ti caen todas las responsabilidades. Y en caso de que ese hijo ya sea adulto, ¿ese proceso pasado de su padre o de su madre le afecta? No tiene por qué afectarle. No, porque este es como le digo. Supongo yo porque son cosas ya particulares. No importa, va a tener que evidenciar que pasó eso en el pasado con él, pero él tenía menor de edad. Él no tenía esa mayoría que él podía decidir, no, yo no voy. Porque por los menores decidan los padres. Un padre puede ayudar o sugerir a un hijo o llevarlo a cometer un fraude, más la responsabilidad va a caer en este sentido, va a caer sobre los padres. Y de manera legal, jurídicamente, el adolescente va a quedar, aunque no quede exento del todo, pero su responsabilidad va a quedar de una manera que puede ser limpiada y mediante explicaciones, obviamente, juradas, va a poder conseguir la facilidad de emigrar. Ahorita hablaba de chance y supongo yo que este tipo de situaciones, de casos cuando se da fraude, quedan archivadas. Oh, sí, definitivamente. Bueno, yo diría que estos departamentos, Estados Unidos no olvida. Todo lo tiene guardado para que en un momento dado te da por pasar por un consulado, por una oficina de migración y sencillamente te saca esa carta que ya tú no te acordabas de ella, pero ellos sí la tienen guardada y te refrescan la memoria de que alguna vez hiciste algo indebido. Y refrescale los números a la gente. Ah, pero claro que sí. El tiempo pasa rápido aquí. Así es. ¿Verdad? Aún cuando no hay llamadas, de todas maneras transcurre rápido. Sí, estamos ubicados en el segundo nivel de la Plaza Rodríguez Estrella. Estamos al lado del Consulado Norteamericano y ahí estamos en los teléfonos 809-536-0203 y 809-350-0901. Siempre sugerimos que sea vía WhatsApp. Y en las redes, licenciado Alberto Medina. Asimismo, aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos siguen. Así que muchísimas gracias. Así ¿verdad? es, a los fieles televidentes como Víctor Rodríguez, Carlos Manuel Abreu, Kelvin Torres, que no se pierde, Despierta RD, también Crony Ogando en la zona oriental, Mono Production en Asua y por supuesto los dejamos con Activando la Mañana. Cuídense mucho, nos vemos el lunes.